Ah, Vamos directamente a la palabra de Dios. Quiero hacer un anuncio antes de iniciar. Estoy en el libro de Corintios, 1 Corintios, capítulo 2 y versículo 1. Amén. Corintios capítulo 2 y versículo 1. Amén. Pero antes de iniciar quiero hacer un anuncio. Acuérdense, hermanos y hermanas, que estamos comenzando a salir más seguido en vivo. Amén. Hoy no, pero lo que es los servicios en la iglesia, más seguido. Usted, para poder recibir una notificación, tiene que estar suscrito a mi canal, que es panamaviewers.com. Panama Viewers, y yo se los he enviado por WhatsApp, ya deberían saberlo. Si no se lo saben, nomás pregúntele a alguien que sabe, o llámeme a mí, se lo podemos escribir. Pero necesita estar suscrito ahí para cuando uno enciende las cámaras para poder salir en vivo, usted pueda recibir de una vez la notificación, y puede que esté distraído y no pensando en la iglesia, y de repente sale la notificación, se da cuenta que un culto está en vivo y usted puede incluirse, y es una bendición verdaderamente estar en vivo, porque cuando usted está en vivo, usted puede sentir que está como en el culto mismo. Ahora también hay otro anuncio que tenemos que hacer. Por ahí hay un rumor en las noticias que puede que comiencen a ser más leves con las restricciones de la cuarentena, y necesitamos estar al tanto con eso. Sabe, un cristiano debería de desear estar en la casa de Dios y congregarse. Solo si usted tiene miedo, pídale a Dios que le quite la cobardía y que le dé espíritu de potencia y de autocontrol y del amor de Cristo. Amén. Todos estos anuncios para que usted esté más involucrado y se alimente y sea fortalecido y no desmaye en el camino. Y aproveche, porque no sabemos qué tanto tiempo va a estar esa libertad. Aleluya. Las cosas se podrían empeorar y podríamos volver a la cuarentena como pasó anteriormente. Disculpe. 1 Corintios capítulo 2 y versículo 1 es donde está mi texto. Primera Corintios capítulo 2, me encanta esta escritura. Dice: por eso, cuando fui a ustedes, está hablando Pablo a los hermanos de Corintios, hermanos, proclamándoles el testimonio de Dios, no fui con superioridad de palabras o de sabiduría, no, porque nada me propuse saber entre ustedes excepto a Jesucristo y a este crucificado. ¿De qué está hablando? Está hablando de un mensaje sencillo y simple, básico, pero esencial. Versículo 3: estuve entre ustedes con debilidad y con temor y mucho temblor, y mi mensaje y mi predicación fueron con palabras persuasivas, o no fueron con palabras persuasivas de sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Y la siguiente escritura dice algo sobre para que tu fe no se base en la sabiduría del hombre, sino en el poder de Dios. Amén. Hay un porqué. Las cosas que hacemos hay un porqué bíblico y piadoso. Pero yo voy a tomar el versículo 7 como mi texto. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Amén. Y eso es lo que voy a estar predicando. Voy a estar predicando sobre el misterio del Evangelio revelado. El misterio del Evangelio revelado. Voy a pedirle a mi esposita
que haga una oración, por favor. Si quiere venir aquí adelante, está bien. Una oración, bendición. Oremos, hermanos. Gracias te damos, amado Padre, por este día de vida, Señor. Te pedimos una bendición especial, Señor, para este servicio, Señor. A todos los oyentes que nos van a ver, Señor, y a los que estamos aquí reunidos, Señor, llénanos de tu poder y de tu Santo Espíritu, Señor. Bendice a nuestro pastor, Señor. Dale palabra, Señor, para que siga guiando a tu pueblo, Señor, a esa tierra prometida, Señor. Te damos gracias en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén, así sea. Gloria al Señor. El misterio del Evangelio revelado. A pesar de que muchos años el mensaje del Evangelio nos es simple, hoy en día podemos entender el Evangelio. Jesucristo murió, resucitó y luego Él nos salva por medio de esa resurrección y de ese sacrificio. Es bien simple, sin embargo, la palabra de Dios nos dice que por muchos años fue un misterio. No estaba claro porque Dios le dio todas estas leyes a Moisés, porque tenían que llevar sacrificios al templo, porque ir al templo era importante y en el Antiguo Testamento era altamente castigado si usted se quedaba en casa y no iba al templo de Jehová o hacía los sacrificios en la casa, en tu casa personal. ¿Sabía? Dios siempre ha sido exigente. Dios nos da todas estas herramientas y todas estas cosas para nuestra ventaja espiritual. Pero por donde quiera que ve usted en el Antiguo Testamento, se ve que la gente no estaba clara sobre las cosas que ellos hacían, esas prácticas, esas ceremonias, los diferentes animales, etc. Solo era todo un misterio de qué se trataba todo eso. Pero Pablo dijo que él prefería predicar a Jesús y a él crucificado. En otras palabras, el mensaje sencillo, el mensaje simple de la salvación, simplificarlo, así como la gallina que pica el maicito en pedacitos chiquitos o la galletita para que los pollitos puedan comer. Pablo le prefería predicar el mensaje sencillo y claro, donde la gente podía entender y recibir, porque era el mensaje que era la salvación. Pero y luego Pablo comienza a hablar de otras cosas más profundas en la Biblia. Dice, sin embargo, hablamos sabiduría, no de esta generación, no sabiduría de los hombres o de los gobernantes o de las grandes universidades, no, como West Point. No estamos hablando de ese tipo de sabiduría. No estamos hablando de sabiduría que te trae a la madurez espiritual. Es lo que Pablo está diciendo. No sabiduría de este mundo. En el versículo 7 dice, mas hablamos sabiduría de Dios en misterios. La sabiduría oculta, está hablando de algo que está escondida al público o del conocimiento del hombre promedio, la cual Dios predestina antes de los siglos. En otras palabras, antes de que los mundos fueran hechos, Dios ya tenía un plan. ¿Sí? Dice, pastor, es imposible si todavía no existía ningún hombre. Hermano, Dios es un Dios misterioso y súper inteligente. Servir a Dios no es algo anticuado, algo para los viejitos y las mujeres solamente, o para gente que está teniendo problemas psicológicos. El Evangelio y el servir a Dios y vivir la vida cristiana es para las personas más inteligentes que existen en esta tierra, hermano, porque Dios desde antes ya tenía un plan en caso que el hombre fallara y se comiera la fruta prohibida. Dios ya tenía un plan para rescatar al hombre. ¿Qué es la palabra misterio? En el diccionario encontramos que es una cosa arcana o arcano, secreta, reservada del conocimiento promedio, o inaccesible, privada, oculta. Pablo usó de esas dos palabras, misterio y oculto. No necesariamente tiene que ver nada con algo místico o supersticioso o de espanto. ¿Sí? Cada vez que hablamos de misterio pensamos en algo que da miedo, pero no.
verdaderamente el significado es totalmente diferente a lo que dice el diccionario. La palabra misterio no se aparece en el Antiguo Testamento. Y el término secreto sí aparece 52 veces. Sin embargo, el término misterio se encuentra 22 veces en el Antiguo Testamento, primordialmente escrito en el Nuevo Testamento, primordialmente escrito por Pablo. ¿Por qué? Porque Dios le reveló tantos misterios, tantas cosas ocultas, tantas cosas que todavía la gente de Dios, el pueblo de Dios, no sabía hasta que fueron reveladas por medio de Cristo Jesús el mismo. Y luego Pablo siguió revelando. Incluso dicen los estudiosos que el libro de Romanos es uno de los libros muy esenciales, que ningún otro libro explica el cristianismo o la salvación por medio de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, el bautismo en su cuerpo, etc. Todo eso lo revela tan perfectamente el libro de Romanos. O sea, la carta que Pablo le escribió a los romanos, que es muy esencial que los cristianos entiendan esas escrituras. Amén. Especialmente el capítulo 6, y eso se lo digo así de memoria, pero la palabra misterio está entretejida en toda la palabra de Dios, secreto, oculto, que nos dice que hay muchas cosas en el Antiguo Testamento que necesitan ser reveladas. Incluso todavía hay varias cosas que no entendemos, como el libro de Daniel o el libro de Apocalipsis, y otras cosas que son profundas y que Dios tiene que revelárnoslas para poder decir: ahora sí entendemos, el tiempo nos lo revela. También cuando Jesucristo habló de los últimos días, entre más nos acercamos a los últimos días, yo leo donde Jesucristo habló de los últimos días y digo: aquí están las hambres y las pestes y las plagas que Jesús estaba hablando hace 2000 años atrás. Ahora lo puedo ver en vivo. ¿Por qué? Porque antes era un misterio, como un espejo oscuro, pero ahora podemos ver claramente. Dar un aplauso al Señor y alabarle por esto. Amén. Y me encanta lo que Job dijo: ¿has oído tú el secreto de Dios? ¿Se saben los secretos? Vamos a revelar muchos secretos aquí esta mañana. Hay gente que le gusta el misterio, le gustan los secretos, lo oculto. Bueno, vamos a la palabra de Dios. Lo oculto, que antes estaba oculto, pero ahora ha sido revelado, dice la palabra de Dios. Si lo has oído, ¿lo crees? ¿Crees lo que has escuchado? En Isaías dice la palabra de Dios, estamos hablando de 500 años antes de que Jesucristo viniera, que verdaderamente el eje de toda la Biblia es Cristo Jesús, el Cordero de Dios, que vino a quitarnos el pecado del mundo. Amén. Y hacernos hijos de Él por medio del sacrificio, pero eso antes era todo un misterio. Y dice Isaías: ¿quién ha creído nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Me gusta también mucho el Deuteronomio 29. Dice: todos los secretos pertenecen a Jehová y a nuestro Dios, mas los revelados, dice, son para nosotros. Aleluya. Y hay muchos secretos que han sido revelados, y Pablo dijo que él había recibido tantos misterios revelados y se los había compartido en la iglesia, y lo tenemos en la palabra de Dios hoy en día. Dice que Dios le puso un aguijón en el costado para que manteniese humilde y se manteniese sencillo de tanto conocimiento que él tenía de las cosas que antes eran misterio. Él se las presentaba a la iglesia, los feligreses se quedaban con la boca abierta. Eso es lo que significaba eso en el Antiguo Testamento, y ahora lo entendemos todo, gracias a Dios por el apóstol Pablo, y todavía lo tenemos, hermano, y podemos estudiarlo y crecer en ello. Todo lo que todavía no entendemos le pertenece a Dios, pero dice la palabra de Dios: lo que ha sido revelado nos pertenece a la iglesia. Dar un aplauso. Son para nuestros hijos y para siempre. Amén. Y para que cumplamos su palabra, dice la Escritura, hasta toda la ley de Dios. Cuando Jesús se encontró solo con sus discípulos,
sus discípulos comenzaron a preguntarle sobre una parábola. ¿Qué tantos han escuchado la palabra parábola? No parabolas, como me dijo un hermano pastor, quiero hablar con usted, ¿qué es esta parábola que encuentro aquí en la Biblia? Sigue surgiendo esta parábola. Y yo no sabía de qué estaba hablando hasta que vi la Biblia. Déjame ver eso, no te entiendo nada. Y lo vi y decía parábola. Solo esta parábola, ¿qué es esta parábola? Jesús le hablaba en parábolas. Parábolas son secretos, son maneras de hablar en códigos, donde nadie entiende más la persona que tú le estás hablando. Es como ustedes, mujercitas, saben muy bien que se hablan con los ojos y las cejas, y nadie lo nota más que ustedes, que son entre familia, se entienden uno a los otros, lo que estás diciendo con ese gesto, ese gesto sutil que hiciste a tu hermana o a tu hermano, y ustedes se están comunicando y nadie ni siquiera se da cuenta. Bueno, es lo que Jesús estaba haciendo. Él estaba hablando en misterios, él estaba hablando en una manera oculta o en códigos así a sus discípulos, y la gente común no entendía, pero sus discípulos venían a Jesús, le decían: Jesús, nosotros tampoco entendemos. Y Jesús les dijo: yo les hablo en códigos para que aquellos que no creen en mí, teniendo oídos no escuchen, y teniendo ojos no puedan ver lo que les estoy explicando. Pero dice a los hijos de Dios, a la iglesia, a los que se congregan, a los que me aman, se les ha dado a entender los misterios de la Biblia. Da un aplauso al Señor. Mucha gente no entiende algunas cosas básicas de la palabra de Dios, pero el Hijo de Dios sí lo entiende, incluso cosas profundas. Amén. Si estudias y deseas entenderlo. Yo puedo estar aquí explicando, ahorita voy a explicar un poco de cosas ocultas en la palabra de Dios, pero hay gente que tiene los oídos ya, como dice la Biblia, llenos de grasa, ¿no? Vienen y están chateando. Otro día pesqué un niño, estaba jugando en Nintendo, estaba jugando juegos de internet, mientras que estábamos en la iglesia. Tiene que apagar eso, muchacho. Usted vino aquí a escuchar los misterios de Dios. ¿Qué tantos quieren escuchar los misterios de Dios? ¡Dale un aplauso! ¡Y alaba a Dios! Que Él ha abierto nuestros ojos y nuestros oídos y nuestro corazón para entender su santa palabra de Dios. ¡Aleluya! Pablo dijo, según la revelación del misterio, que se han mantenido ocultos desde el principio del mundo, siglos y siglos, miles de años, aleluya, a 500 años AD, incluso una iglesia nació 300 años después de Jesús, que se ascendió al cielo. Después surgieron otras iglesias, los pentecostales, etc., y muchos misterios por todos lados, aleluya. Miles de años pasaron, imagínense, solamente a donde Abraham, creo que han pasado como 1000 años, y luego si tira para atrás en los tiempos de la creación del mundo, estamos hablando de algunos 4000 años, 3000, 4000 años. Estamos hablando de siglos y siglos de ignorancia sobre la palabra de Dios. Nomás había levíticos y todas las leyes y preceptos de Dios y testimonios, y nadie entendía nada o el por qué. Aleluya. Pero encontramos en la palabra de Dios que Dios fue revelándonos estos secretos en estos últimos días, en los tiempos de Caín y Adán y Eva. Estaba escrito de Jesús. ¿Sabía usted eso? Encontramos en Génesis 3:15: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya, y habla de una persona, herirá la cabeza y tú le herirás el calcañar. En otras palabras, había un hombre y luego más tarde que iba a aplastar la cabeza de la serpiente, del dragón antiguo, la cual se llama la serpiente. Lo explica bien en el libro de Apocalipsis, pero lo encontramos que dice que le morderá el calcañar, el tobillo, la parte trasera del pie, se lo iba a morder. ¿De qué está hablando? De que el dragón iba a herir a este hombre que lo hirió a él. O sea, en otras palabras, hay una guerra ahí. Está hablando de que Satanás iba a dejar que Jesús, en otras palabras, lo que estoy diciendo es que Jesús iba a tener que ser herido para poder derrotar los poderes de Satanás. Da un aplauso al Señor. Y
la corona de espinas y los clavos en sus manos y sus pies. Más tarde, digamos algunos 300, 500 años más tarde, Moisés surgió y comenzó a predicar y a enseñar los misterios que Dios le estaba enseñando, desenvolviendo poco a poquito. Comenzó a hablar de un cordero que tenía que ser inmolado, llevarlo al templo, y ahí lo inmolaban. La gente llevaba sus corderos. Bueno, si queremos nuestros pecados perdonados, tenemos que llevar nuestro cordero, como dice Moisés, que Dios le dijo. Llevaban su cordero y ya ellos se sentían, y luego todos los animales que sacrificaban en el Antiguo Testamento, ellos no entendían que era un tipo de esa persona que iba a aplastar la cabeza de la serpiente. Amén. Que era representante de ese Mesías, que es un Mesías, es una persona elegida y escogida para un solo propósito. Amén. Divina, que venía del cielo. Amén, no era cualquier otra persona. Solo la tórtola. La tórtola era un pichoncito que la gente más pobre, que no tenía para comprar un cordero, llevaban al templo y lo inmolaban. El pichoncito, la tórtola, hablaba de la humildad de este personaje que ahora sabemos que es Jesús. Amén. El buey también hablaba de alguien fuerte que iba a ser inmolado por nosotros. Hablaba de alguien que iba a llevar un peso. El buey carga peso, jala arados, jala carretones, es un buey de trabajo. Así representaba la fuerza de Jesús. Sin embargo, iba a ser inmolado y él iba a tomar todo el pecado del mundo sobre él. ¿Qué tanto están entendiendo? Todos los animales tenían un significado. Había corderos, había chivos, había carneros, que es diferente a un chivo. Hablaba ese carnero era representante de alguien que fue inmolado. Dice la Biblia, cuando traían los carneros, tenían que traer 2 carneros, y uno era inmolado y lo sacrificaban y lo presentaban en holocausto, en sacrificio al Señor. Y el otro lo dejaban ir libre a un desierto. Eso significaba que uno iba a sufrir, iba a ser inmolado, iba a ser sacrificado, y el otro iba a ser liberado. ¿Quién era ese otro? La humanidad, nosotros, el que recibiera este sacrificio y este plan de Dios desde antes del fundamento del mundo. Pero la gente traía sus animales. Los que eran más ricos traían sus bueyes y traían sus carneros, y dejaban liberar ese carnero, y no sabían por qué, no sabían qué representaba todo esto, qué significaba todas estas cosas, pero Dios tenía un plan que iba a ser el eje de todo, entre el Viejo Testamento y el Nuevo Testamento, entre el viejo pacto y el nuevo contrato que Dios tenía para la humanidad. Ese viejo pacto solamente representaba y señalaba cosas mejores en el futuro. ¿Qué tal lo están entendiendo? Aleluya. Cosas más efectivas, cosas más potentes. Aleluya. Un sacrificio, un cordero iba a venir. Me imagino que por eso Juan el Bautista, cuando vio a Jesús, lo primero que salió de la boca de él: he aquí el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Muy significante. En otras palabras, Juan estaba viendo el Antiguo Testamento, el viejo sistema, el viejo templo, el viejo sacerdocio, el viejo cordero y sistema de sacrificio, y ahora está viendo todo en este hombre. Este es el cordero, este es el templo, este es el sacerdote que intercede por la gente, este es aquel que va a dar su vida por toda la humanidad. Da un aplauso al Señor. Esta es la razón por qué sacrificamos. Esta es la razón por qué íbamos al templo. Esta es la razón por qué estuvimos en el desierto. Cristo Jesús es el sacrificio y el único holocausto que es
años más tarde, mientras que toda la gente todavía estaba practicando, y Pablo lo explica tan claramente en un capítulo de Hebreos donde dice que la sangre de corderos y carneros y bueyes no podía limpiarnos del pecado. Solamente estaba cubriendo nuestros pecados para que la ira de Dios no cayera sobre nosotros. Pero no podía liberarnos. No podía cambiar al hombre, a la humanidad. No podía cambiar la mente del hombre. Ellos seguían igual. Llegó un punto donde ya daba asco. Nomás haciendo sacrificio, los más ricos daban carnes más caras, los más pobres daban los tórtolas y los animalitos más pequeños, y así, pero seguían haciendo trampa, seguían robando y engañando y mintiendo y haciendo cosas que eran desagradables a los ojos de Dios. Y cada año el sumo sacerdote que estaba encargado de todo el sistema eclesiástico del templo, él sacrificaba un gran sacrificio al fin del año, aleluya, para cubrir los pecados de toda la humanidad, pero no podía cambiar al hombre. Y un día en el libro de Juan había una controversia sobre Jesús. No sabían quién era este hombre predicando este evangelio nuevo, cambiando el sistema. Ahora ya Jesús no guardaba el sábado y lo consideraban un rebelde, y se levantó un sumo sacerdote. Yo no sé si ese sumo sacerdote, dicen que de vez en cuando un boxeador pega una, se gana pero no es un campeón. Parece que este sumo sacerdote recibió una revelación y regañó a todo el sistema de sacerdotes y le dijo: ustedes no saben nada, no saben que uno tiene que morir por todo el pueblo. Yo no sé qué tuvo que ser Dios que se lo reveló, y me imagino que Jesús escuchó eso ahí en el juicio y dijo: ese sí pegó una, aleluya, yo soy aquel cordero, yo soy el sábado para ti, yo soy el sacrificio, yo soy lo que Dios envió, yo soy lo que los profetas escribieron, yo soy el que está escrito en el 3:15 de Génesis, yo soy lo que todos los profetas mayores y todos los profetas menores hablaron de que iba a levantarse un profeta entre los hermanos, entre los israelitas, iba a ser un judío que iba a dar su vida por todo. Da un aplauso y alaba a Jehová. Uno tiene que morir por todo. El Cordero de Dios, el misterio, aleluya, del que había de venir. Y usted lee el capítulo 4 y el capítulo 5 de Apocalipsis y ven a uno sentado a la diestra del Padre, ahí el trono de Dios, allá en lo más alto del cielo que hay. ¿Y qué es lo que dice? ¿Qué es lo que dice ahí? Dice que la gente canta al Cordero de Dios. Digno es el Cordero que fue inmolado. Aleluya. Y dice la Biblia que todos los ángeles y todos los seres vivientes cantan al Cordero que está sentado. ¿Quién será ese Cordero? ¿Acaso Jesús no se resucitó y se fue y se sentó a la diestra del Padre, hermano? ¿Acaso no dice la Biblia que Él está sentado en lugares altos? Dice la palabra de Dios en Filipenses capítulo 2. Dice: por cual se humilló a lo sumo, Dios lo exaltó a lo sumo. ¿Qué puede ser esa posición tan alta más que estar a la derecha del Padre Celestial? Da un aplauso al Señor. Y ahora dice la palabra de Dios en el libro de Hebreos que hace intercesiones por nosotros día y noche por los santos a su nombre. El misterio de Dios también era de dónde iba a venir y cómo iba a salvar a la humanidad. Moisés habló de ello: un profeta del medio de ti, de tus hermanos, como yo se levantará. ¿Quién puede ser como yo? ¿Quién puede ser como Dios más que el Hijo de Dios? ¿Quién puede tener una naturaleza divina más que el Hijo de Dios que es divino? Aleluya. David más tarde habló de cómo nos iba a salvar y cómo Él tenía que sufrir, y todo esto no lo entendieron la gente del Nuevo Testamento hasta que Pablo lo explicó. Aún en su muerte
le gritaban, si tú eres el Mesías, bájate de ahí y te vamos a creer. No le creían, no lo entendían. Por eso Jesús dijo, Padre, perdónalos, porque no entienden lo que están haciendo. No entienden que yo soy aquel que vino a salvar al mundo. David habló de cómo iba a salvar al mundo. Dice Dios, el Salmo 22 habla tan detalladamente de todos los sufrimientos que leemos más tarde en el Nuevo Testamento. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Estamos hablando de unos 1000 años antes del acontecimiento. Porque ni siquiera había nacido Jesús todavía. Porque está tan lejos. Ni siquiera había nacido la madre de Jesús. Ni siquiera había nacido el abuelo de Jesús. Ni siquiera, aleluya, no había nacido nadie. Eran 1000 años antes del acontecimiento. Estos profetas estaban hablando y escribiendo, y sabían que Dios se lo estaba dando porque sentían la presencia de Dios y sentían la impresión que el Espíritu Santo estaba dando, y con su pluma de fuego estaban escribiendo, pero no entendían lo que estaban escribiendo, ni de quién estaban escribiendo, ni por qué lo estaban haciendo. Nomás lo estaban escribiendo. Mire qué tan detallado es este salmo. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Acaso no son las últimas palabras de Jesús? Amén. ¿Por qué están tan lejos de mí la salvación y de las palabras de mi clamor? ¿Por qué no me escuchas? Versículo 7 dice, todos los que me ven me escarnecen. ¿No fue lo que pasó en la cruz del Calvario? Amén. Sí, para esto los judíos no les entraba en la cabeza, porque ellos esperaban un salvador militar, con espada en mano y caballo blanco saliendo del cielo. Pero no se dieron cuenta que David estaba hablando del Salvador aquí. Todos los que me ven me escarnecen y estiran la boca y menean la cabeza diciendo, ¿se acuerdan cuando meneaban la cabeza? Si tú eres hijo de Dios, se la cree hijo de Dios, no se puede salvar a sí mismo. Se encomienda en Jehová, líbrele él, sálvele, puesto que en él se ha confiado. Casi palabras directas de lo que dijeron al pie de la cruz. Versículo 14 dice, he sido derramado como agua y todos mis huesos se han descoyuntado. La Biblia dice que una de las promesas era que sus huesos no iban a ser quebrantados, pero acuerdo a lo que dice el Salmo aquí, que sus huesos fueron descoyuntados. Eso hace sentido porque la tortura de la cruz es que tu cuerpo, todo el peso de tu cuerpo está sobre tus hombros. Mi corazón fue como cera, derritiéndose en medio de mis entrañas. Porque perros me han rodeado y me han cercado cuadrillas de malignos. Aradaron mis manos y mis pies. Habla de sus manos y sus pies que los perforaron. Contar puedo todos mis huesos. Se le podían ver las costillas. Entre tanto ellos me miraban y me observaban. La gente, las multitudes lo observaban allí. Repartían entre sí mis vestiduras y sobre mi ropa echaron suertes. Clarito está hablando de Jesús, hermano. 1000 años antes de que aconteciera. Todo esto se iba a cumplir a la letra cuando Cristo Jesús cumpliera su plan de salvación en él mismo. Todo esto lo hablaron los profetas, pero no sabía de quién estaban hablando. Era un misterio hasta que Jesús, el Hijo de Dios, llegó. Y ahí en la cruz gritó, Padre, ¿por qué me desamparas? Ahí en la cruz echaron suertes para ganarse el saco de Jesús. Aleluya. Mucha gente pinta a Jesús como un piedrero, todo barbudo, todo greñudo, todo despeinado, con ropas viejas que ya ni siquiera están en la moda, pero la realidad es que estaban tirando suerte de esos soldados porque tenían uno de los mejores sacos y todo el mundo quería esa cubierta para ellos. La cosa es que todo se cumplió en Cristo Jesús porque Él era el Salvador del mundo de verdad. Da un aplauso. Y le voy a decir una cosa, no puede ser salvo por Mohammed, no puede ser salvo por Buda, no puede ser salvo por María, no puede ser salvo con Pedro. Necesitas reconocer
más que Cristo Jesús. Abraham se gozó en escucharle. Abraham, vuestro padre, se gozó, dijo Jesús, y había de ver el día, y lo vio, y se gozó. Entonces se burlaron de Jesús los estudiosos. Entonces le dijeron los judíos: aún no tienes ni siquiera 50 años, ¿y tú has visto a Abraham? Y Jesús le dijo: de cierto, ¿qué quiere decir esto? De seguro te digo, antes de que existiera Abraham, yo soy. No dijo yo fui, dijo yo soy, porque Él siempre existe, aleluya. Él nunca deja de ser, aleluya. Dice yo soy porque ese es el nombre de Dios. ¡Oh! Cuando ellos escucharon eso y vieron que usaron el nombre de Jesús, aún se apretaban los dientes y se rebandaban, se mordían la lengua de rabia, porque Él mismo se llamaba el Dios soy. O Jesús es el yo soy. Isaías escribió en el capítulo 53 sobre sus sufrimientos detalladamente 500 años antes de que aconteciera o Jesús aún naciera. En Isaías 53 y versículo 6 dice: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, nos apartamos cada cual en nuestro camino, pero el Señor hizo caer sobre él todas las iniquidades de todo el mundo. En el versículo 7 dice: y fui oprimido y afligido, pero no abrió su boca, como cordero que fue llevado al matadero, y como oveja que ante sus trasquiladores permaneció mudo, y no abrió su boca. En el versículo 10, y me encanta este capítulo, dice: pero quiso el Señor quebrantarlo. Habla de un Señor es tu jefe. Dice que Jesús tenía un Señor. Bueno, si Jesús es Dios, ¿cómo va a tener Señor? Porque hay un Padre Hijo, hay un Dios Padre y un Dios Hijo. Solo el Padre está. Aún Jesús dijo: mi Padre es mayor que yo. Obviamente su Padre es su Señor. Dice que le plació al Señor quebrantarlo. ¿Por qué? Porque un padre va a querer quebrantar a su propio hijo. Dice: sometiendo los padecimientos, dice, lo entregó a sí mismo para ofrenda de expiación. Ahí está. Él era el cordero, Él era el ternero, Él era el carnero, Él era el pichoncito que era inmolado. Expiación. ¿Qué es expiación? Algo que borra tus pecados, y Él toma tu lugar. Verá su descendencia y prolongará sus días, y la voluntad del Señor, ahí está otra vez, en su mano será prosperada. Cuando Jesús nació y comenzó su ministerio aquí en la tierra, los discípulos le reprendieron y le dijeron: Señor, no sea así. Pedro le dijo: yo pelearé por ti, yo te voy a defender, mi vida daría por ti. Pero Jesús lo reprendió: apártate de mí, Satanás, yo tengo que cumplir la voluntad, la razón por cual vine a esta tierra, y eso es para hacer expiación por el pueblo. ¡Dame un aplauso! ¿Alguien está entendiendo el misterio y cómo se cumplió? Entonces Jesús reprendió a sus discípulos y le dijo: oh insensatos y tardos de corazón, lentos para entender y para creer todo lo que los profetas han dicho. Dijo: estudiad las Escrituras, está escrito de mí. Todo eso, todo está rodeando al Hijo de Dios. Toda la Biblia se trata del Hijo de Dios y la salvación de la humanidad. Y siguió diciéndoles: no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y entrar en su gloria. Ahí está otra escritura que respalda que Él entró a gloria después de que resucitó. Y comenzó a explicarles desde Moisés, y siguiendo con todos los profetas, les declaraba todas las escrituras que hablaban de Él. ¿No le gustaría a usted estar en ese estudio bíblico ese día?
donde Jesús explicó todos los profetas. Tuvo que ser una larga noche, pero tan interesante que nadie se durmió. Sin duda Jesucristo habló de Génesis capítulo 3. Miren, en Génesis capítulo 3 y versículo 15, ahí habla de mí. Mira, Moisés habló de mí. Miren, los profetas menores hablaron de mí. Miren, Ezequiel y Daniel y todos los profetas, incluyendo Isaías 53, habló de mis sufrimientos y cómo yo los iba a salvar. Oh, tardos de corazón. ¿Qué tal usted, hermano y hermana, esta mañana? ¿Usted cree en lo que le acabo de explicar? ¿Usted tiene fe en lo que le acabo de divulgar y aclarar es la verdad? Pónganse de pie ahí en sus salas, ahí donde esté escuchándome en su escritorio. Pónganse de pie, cierre sus ojos y levante sus brazos y dígale: Señor, yo creo en el Hijo de Dios. Yo creo que Jesús de Nazaret fue enviado y es el Mesías, el escogido y precioso, piedra única, piedra del ángulo, el templo de Dios. Dígale: Señor Jesús, yo acepto que tú eres el Hijo de Dios. Yo acepto que usted llegó y es el Cordero de Dios, inmolado por nosotros. Te acepto como mi Salvador. Te acepto como mi sacrificio. Te acepto como mi propicio. Te acepto como esa expiación para mi salvación. Acepto la sangre, el sudor y las lágrimas que derramaste por mí. Acepto la corona de espinas, el látigo que rompió tu espalda, la cruz que te descoyuntó los huesos. Lo acepto, todo ese sufrimiento, para que yo no tenga que sufrir, para que yo sea como ese carnero que salió libre al desierto, que salió libre, y el otro fue inmolado por todos. En el nombre de Jesús, dígalo, en el nombre de Jesús. Mi esposa va a cantar, usted hable, usted siga orando, siga hablando con Dios, ahí donde estás. Bendíjome en su amor.
es el profeta que había de venir al mundo. Usted tiene que declarar lo mismo si va a ser salvo. Usted tiene que declarar, verdaderamente es el Hijo de Dios y le voy a dar mi vida hoy. Amén. Ese ruido que escucha, ya llegó la lluvia, como siempre es en Panamá. Dios les bendiga, disfruten la lluvia, los relámpagos y los truenos. Espero que haya aceptado a Cristo Jesús.